el maestro Jaime Hernández, porque ha sido precisamente corresponsal alrededor del mundo y conoce de estas cosas extrañas que pasan en las coberturas de medios internacionales, y a José Alfredo Gutiérrez Falcón, porque también él puede aportar mucho sobre este tema, porque José Alfredo es máster en Derecho Comunitario Europeo. Híjole, desafortunadamente volvimos a perder la comunicación con Vicente. Como usted ha visto, está ahí en las inmediaciones del Zócalo capitalino y estamos ya haciendo la reconexión con él en estos momentos. Vicente, te vemos y te escuchamos. Gracias, mi querido Toño. Le daba la bienvenida a dos maestros, a Jaime Hernández y a José Alfredo Gutiérrez Falcón. José Alfredo es máster en Derecho Comunitario Europeo, y el maestro Jaime Hernández es experto en coberturas como corresponsal internacional. Te saludo primero a ti. ¿Cómo ves? ¿Me la estoy volando? ¿Soy muy exagerado en todo esto que he planteado, Jaime? No, yo creo que, ¿sabes? Yo creo que el caso de Jorge Ramos para mí ya no tiene remedio. Y con este simple Twitter, Jorge Ramos ha decidido concederle el beneficio de la duda al señor Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, efectivamente el opositor venezolano. Y te voy a decir por qué. Para empezar, yo creo que Jorge Ramos, a quien yo considero, pero desde hace mucho tiempo, Jorge Ramos para mí, más que ser periodista, es una cabeza parlante. Es una cabeza parlante que acostumbrado a leer guiones a través del teleprompter. Pocas veces realmente yo he visto en acción como reportero de a pie a Jorge Ramos, y quizá eso es lo que le falta a Jorge Ramos. Le falta, y a pesar de que ya está mayorcito, le falta mayor conocimiento de lo que está pasando. Si Jorge Ramos hubiera hecho bien su tarea, sabría que, o a lo mejor sí lo sabe, y a sabiendas de eso, lo presenta como un censor del gobierno de México al señor Leopoldo López. Leopoldo López, ya lo hemos visto, el gran Ricardo Sevilla hizo un gran reportaje también, desnudando quién es el señor Leopoldo López Gil. Él es padre de Leopoldo López, pero además fue un líder, multimillonario, un empresario multimillonario venezolano que buscó la protección del jefe de gobierno español, del líder del PP, ahorita me acuerdo de su nombre, que lo acogió, lo hizo ciudadano, le dio un pasaporte y encima lo nominó como candidato al Europarlamento. Hay que tener en cuenta una cosa, Vicente. El Parlamento Europeo en un principio se convirtió en una especie de institución florero, porque no tenía muchas competencias, muchas potestades. Con el tiempo, poco a poco, ha ido ganando en competencias, pero sin embargo carece de representatividad. El Parlamento Europeo tiene una crisis de representatividad, precisamente porque algunos de los diputados que han pasado a formar parte de este Parlamento han sido escogidos a dedo. Es un poco el fenómeno de los plurinominales, que es en México. Los eliges tú, bueno, acomódalo en la lista de plurinominales para que quede electo y se acabó. Entonces, yo creo que eso te demuestra la falta de representatividad de un personaje como Leopoldo López, que además forma parte de una órbita de hombres de negocios muy poderosos, hombres que cuando llega Hugo Chávez al poder salen huyendo de Venezuela, pero se llevan todas sus fortunas. Y en Estados Unidos y en Europa pululan este tipo de empresarios y siempre lo hacen abonando, metiendo dinero a campañas políticas a cambio de ciudadanías, a cambio de puestos en el Parlamento y también a cambio de que los gobiernos
presionen a favor de sus intereses creados. Entonces, si Jorge Ramos hubiera hecho bien su tarea, le daría, ¿sabes?, más empaque a su información, nos presentaría a un personaje en su exacta dimensión, y no solamente como un eurodiputado interesado en la democracia, en la libertad de los derechos de los ciudadanos y sobre todo la seguridad de los periodistas. Es que no te equivocas. Y lamentablemente yo creo que Univisión sigue teniendo este enorme problema de tener, es ciego a muchísimas cosas, y yo creo que desde hace mucho tiempo la política informativa de Univisión ha dejado de ver la América Latina con los ojos de latinoamericanos. Univisión ve a América Latina con los ojos de Washington, con los ojos del Departamento de Estado y con los ojos de la Casa Blanca. Pero usted no vaya a pensar que la cobertura o la intención de Jorge es anti-AMLO. No vaya a pensar que le ardió hasta en el asterisco la exhibida que le puso el presidente. No vaya a pensar que Jorge Ramos tiene alguna intentona política al entrevistar a Leopoldo López, opositor al régimen de Maduro. No vaya a pensar usted que tiene que ver la línea que le dicta Marco Rubio. No vaya a pensar usted cosas. Es un gran periodista, imparcial, comprometido con la verdad. Nótese mi sarcasmo, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Hola Vicente, pues sí, mira, suscribiendo todo lo que dice Jaime, en realidad el Parlamento Europeo, como habíamos dicho en un programa anterior, pues no es donde, yo te decía en el programa anterior, no es donde se parte el queso de la Unión Europea, sino que es el Consejo Europeo y es la Comisión Europea. Entonces, ahorita lo que estamos viendo a nivel global es que el mundo está partido entre liberales y conservadores. Y entonces, en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, al declarar extinto el modelo neoliberal en México y al cumplirlo, es decir, no nomás declararlo, sino cumplirlo, pues empieza a haber un ataque de estos sectores neoliberales que están en todo el globo terráqueo. Es decir, la lucha que está librando la Cuarta Transformación Nacional no es solamente con la gente de aquí adentro del país, sino que está en todo el planeta Tierra. Y entonces, pues bueno, son los empresarios que tienen las grandes empresas de energía, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, fíjate, pongo un ejemplo de cómo el Parlamento Europeo ahora está totalmente, pues, dominado por los conservadores. Y lo más grave de todo es que liberales, bueno, o supuestos socialistas, que ya vimos que no son tanto y que están al servicio de estas empresas transnacionales como Iberdrola, votaron a favor de la nueva presidenta del Parlamento Europeo, que se llama Roberta Metsola, que ella es originaria de Malta y es conservadora, y se pusieron de acuerdo entre socialistas y el partido Vox. Imagínate tú eso, el partido Vox y los socialistas españoles votando en el mismo sentido para que ella fuera la presidenta del Parlamento Europeo. Dicho sea de paso, llega de una manera fortuita, porque el presidente anterior enfermó y pues falleció. Entonces ella era vicepresidenta, asciende de manera interina, y después, ya que está de interina esta Roberta Metsola, pues vienen las elecciones, ya hacen este enjuague, donde incluso los socialistas votan junto con Vox a favor de esta propuesta. Imagínate lo perdidos que están ideológicamente en el Parlamento Europeo para que esto haya sucedido. Y la cosa está tan grave que el mismísimo Javier Solana, quien era el alto comisionado en relaciones internacionales de la Unión Europea, puso un tuit en donde dice: hoy ni en el Consejo, hoy la Unión Europea, dice, hoy ni el Consejo, ni la Comisión Europea y ni el Parlamento Europeo está el Partido Socialista Europeo.
en algún momento no se jugaron bien las cartas. Eso es lo que está diciendo Javier Solana, que representó en toda la política exterior a la Unión Europea. Entonces, imagínate cómo está la perra de brava en el Parlamento Europeo, que personalidades de este tamaño están criticando que ahora el Parlamento Europeo esté totalmente hecho hacia la derecha, así como otras instituciones. Entonces, allá también están librando esas luchas entre liberales y conservadores, las mismas que estamos librando en México. Y entonces, lo que hay que aprenderles, Vicente, y esto sí hay que aprenderle algo a la derecha, y de verdad que es muy poco lo que hay que aprenderle, pero si hay algo que le podemos aprender, es su forma de apoyarse entre ellos, entre diversas nacionalidades, llegar a un objetivo común y darle hasta... Si esa misma cohesión la pudiéramos ver entre los sectores progresistas a los que pertenecemos, creo que otro gallo nos estaría cantando a nivel global, y por eso sale Ernesto Zedillo a decir de esta oleada de presidentes progresistas en América Latina, porque pues están teniendo pánico, y podemos ver claramente cómo el sector progresista latinoamericano está enfrentando directamente al sector conservador europeo, y eso es y la representación más nítida de esto, pues es la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se condensan todos los intereses del pueblo y los intereses que están defendiendo los eurodiputados de los empresarios europeos que generan energía eléctrica. Entonces, dicho esto, ya podemos dimensionar lo que está ocurriendo, ¿no? Porque desde allá llegó al Parlamento Europeo una propuesta totalmente conservadora, debido a esta cuestión fortuita de la muerte del presidente, pero muy bien aprovechada por la derecha, porque si algo tienen estos es que no dejan pasar una, y así debemos de estar reaccionando nosotros, y pues estar ya también promoviendo la confirmación de mandato de Andrés Manuel López Obrador el 10 de abril, porque estamos en medio de esta lucha global que México, sin duda, es ejemplo para todas las naciones del mundo, porque aquí estamos haciendo las cosas totalmente diferentes al modelo neoliberal y nos están saliendo bien. Y fíjate, con lo que estás diciendo tú, con lo que dijo Jaime, que es importante rescatar una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera desde Minatitlán. Exhibió la hipocresía de Claudio X González, de Felipe Calderón, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, y vuelve a decir que por lo menos es más honesto Gilberto Lozano, el líder de Frena. Esto sí que ha de arder en la soberbia política de todos estos personajes. Así lo dijo el presidente. Claudio X González debería estar encabezando esto, Felipe Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, todos llamando a votar abiertamente, sin hipocresías. Hasta el señor Lozano está llamando a votar en contra mía. ¡Qué bien! Porque está actuando con transparencia, con autenticidad. No, los otros ahí, encobijados, con hipocresía. No, vamos mejor a continuar con la guerra sucia para derrocarlo de esa manera, porque esa es una política golpista, ya lo he dicho, muy de moda a nivel mundial. Ya no es
porque se ve mal la intervención directa, el golpe de Estado con militares, sino el debilitar al gobernante, socavar. De hecho, Ceci, hay otra declaración casi al final de la mañanera, para que nos den su opinión Jaime y José Alfredo, en donde el presidente dice que no le enoja lo que diga Zedillo, que al contrario es un timbre de orgullo, y ahí arrasa con todos, hasta con don Vargas, hasta con Vargas Llosa. Dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, y por eso ni me enoja de que gente como Zedillo o Calderón o Krause o Aguilar Camín o Vargas Llosa o el Washington Post o el New York Times o el Financial Times o el Wall Street Journal, ya ni hablemos del Reforma, ¿no? Es un timbre de orgullo, me llena de satisfacción el que estén en contra de nosotros. Si estuviesen a favor de nosotros, entonces sí me preocuparía. Diría, ¿qué está pasando? Fue puro jarabe de pico lo de la transformación, sigue lo mismo, es más de lo mismo, es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas cambian en apariencia para seguir igual. No. Si Zedillo declara eso. Y así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador después dijo, hay que irnos a echar unas picaditas después de haberle pegado unas picadotas, ya saben por dónde, a todos estos personajes. Mi querido Jaime, pues el que quiera entender, que entienda, el que quiera ver, que vea, el que quiera escuchar, que escuche. La guerra a todo lo que da, y se las ha puesto más claro ni el agua a la gente que ve la mañanera el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, fíjate que yo creo que la última parte de la intervención del presidente López Obrador es la que desde mi punto de vista tiene más sustancia, tiene mayor calado, mayor profundidad, y te voy a decir por qué. Efectivamente, hasta ahora se ha dicho que la vocación para revocación de mandato es para que continúe en la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que dijo hoy en esta intervención el presidente es lo realmente importante. Estamos ante dos proyectos de nación. ¿Quieren que sigamos como estábamos antes o quieren que optemos por lo que yo estoy impulsando, la cuarta transformación? Y esa es la verdadera cuestión. Para mí ese es el nudo, y es lo que tenemos que tener en mente la mayoría de los mexicanos que vayamos a votar el próximo 10 de abril, y te voy a decir por qué. Mira, apenas ayer, y esto fue muy interesante, apenas ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció por primera vez que Francia ya tendría que mirar hacia un modelo de gobierno y de Estado en donde el Estado tuviera mayor control de la industria eléctrica y energética petrolera. Y claro, todo el mundo se sorprendió en unas declaraciones que Macron intente ahora tomar el camino que ha tomado Andrés Manuel López Obrador. A mí se me hace realmente esclarecedor, porque efectivamente ya todo el mundo se está dando cuenta que el haberle apostado al hipercapitalismo, el haber apostado por el neoliberalismo, está trayendo consecuencias muy nefastas, ha traído consecuencias muy nefastas, sobre todo a la luz de lo que ocurrió con la pandemia, donde si no hubiera sido por la intervención de los estados, yo no sé qué hubiera pasado, específicamente en el caso de México y otros gobiernos de América Latina. Entonces, la pandemia dejó al descubierto muchas de las carencias que tiene el modelo neoliberal,
que se desentiende de los más desprotegidos, de las grandes mayorías, e impone las reglas del mercado. Entonces, yo creo que estamos efectivamente ante un dilema, ante una coyuntura que se tiene que reforzar aún más el próximo 10 de abril. Y otra cosa interesante que tiene que ver esto con las palabras de Ernesto Zedillo. Hay que tener en cuenta que Ernesto Zedillo ahora sí que ha estado demasiado tiempo en salmuera gringa, no ha salido de la Universidad de Yale, él es director del Centro de Globalización, y a mí me parece increíble que un personaje como Ernesto Zedillo, siendo director del Centro de Globalización de la Universidad de Yale, sea incapaz de ver lo que está ocurriendo. Personajes como Emmanuel Macron diciendo que el Estado tiene que volver a tomar las riendas del sector energético, o pensadores como Thomas Piketty. Thomas Piketty fue uno de los grandes defensores del neoliberalismo. ¿Y qué está diciendo ahora Thomas Piketty? Está retrocediendo, ha metido reversa y ha dicho, señores, la cagué, me equivoqué. Tenemos que buscar por un nuevo modelo económico en donde hay un mayor equilibrio. Y ese equilibrio solamente lo puede conseguir el Estado. Y si creen que le estoy mintiendo, lean, miren, fíjense, la portada del último libro de Thomas Piketty, Viva el socialismo. El hombre que defendió el modelo neoliberal ahora dice que vive el socialismo. ¿Por qué? Porque es necesaria una mayor intervención del Estado. Entonces, a mí, francamente, si yo fuera el presidente de la Universidad de Yale, yo diría, bueno, este señor, Ernesto Zedillo, es un papanatas. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que mientras pensadores, jefes de gobierno de Estado, están haciendo un llamado a favor de reconsiderar el modelo neoliberal, que no ha resuelto y no resolverá el tema de la pandemia, que no va a resolver el tema del cambio climático, que no va a resolver el tema de las catástrofes naturales? Ahí se necesita la intervención del Estado. Entonces, resumiendo, el llamado del presidente a favor de un cambio de modelo es por el que seguimos apostando mucha gente, y no queremos que regresen los emisarios del pasado, porque los emisarios del pasado ya se repartieron, se hartaron de repartirse la banca, telecomunicaciones, en fin, el sector de la construcción. Entonces, eso es lo que está verdaderamente en juego, y qué bueno que el presidente dice, no, gatopardismo no, cambio, transformación como el que propuse en la 4T. Y fíjate, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, que creo que lo has mencionado en algunas ocasiones y hoy queda confirmado con lo que está precisamente mencionando Jaime. La intentona ya de Macron de apostarle a la soberanía energética. Andrés Manuel López Obrador en el ring político internacional les lleva 2, 3 caídas de ventaja a muchos líderes mundiales, aunque le duela mucho a la oposición nacional aceptarlo, querido José Alfredo. Así es, Vicente, lo hemos venido señalando, cómo México está muy adelantado, porque, y me iría más atrás, Andrés Manuel López Obrador, lo que ha hecho en el gobierno de México, lo hizo como director del Instituto de Pueblos Indígenas en Tabasco, lo hizo como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y siempre ha sido su sistema de trabajo, siempre ha sido, si vemos los compromisos que hizo Andrés Manuel López Obrador como candidato a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, y si vemos los 100 compromisos con la nación que hizo en el Zócalo de la capital mexicana, pues hay una... es casi igual lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Yo se lo atribuyo mucho, Vicente, a que en 1973, cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la Universidad Autónoma de México, es cuando se da el golpe de Estado en Chile, y luego viene se exilian en México muchos profesores chilenos que van a la Universidad Autónoma
de México. Y entonces Andrés Manuel, en su primer año de que está estudiando administración pública, le dan clases estos maestrazos que venían de Chile huyendo de la dictadura, y también empieza en 1973 la catástrofe de los Chicago Boys en Chile, en donde están pues aplicando a rajatabla el modelo neoliberal. Fue el primer laboratorio del neoliberalismo en el mundo, la República de Chile. Entonces Andrés Manuel López Obrador conoce desde ese entonces pues lo perjudicial que es este sistema impuesto después por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en todo el mundo, después de que Pinochet acepta ponerlo a rajatabla en Chile. Y entonces por eso yo siento que Andrés Manuel López Obrador, desde que se gradúa, desde que sale de la UNAM y llega al Instituto de Pueblos Indígenas en Tabasco, su tierra natal, empieza a aplicar políticas totalmente contrarias al neoliberalismo. Entonces tenemos la gran virtud y tenemos el orgullo de que nuestro presidente de la República desde entonces ya estaba en contra de este sistema que a todas luces ya tronó en todo el mundo, y que desgraciadamente en instituciones como el Parlamento Europeo siguen apoyando este tipo de modelo, aun cuando opiniones como la de Macron, que es un país fundador de la Unión Europea. La Unión Europea se funda por Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, y Países Bajos, y me falta otro, son 6, ahorita me acuerdo, pero ellos son los primeros que hacen la primera comunidad con el carbón y con el acero, que es la primera institución. La comunidad del carbón y el acero es la primera institución que Bélgica, era el que me faltaba, es la primera institución comunitaria. Entonces vemos cómo ya Macron dice, oye, pues se me hace que ya no salió bien, pero hay gente como la gente que maneja la energía, pues que siguen queriendo dominar, que no debemos olvidar de que Iberdrola, por ejemplo, tiene como empleados a funcionarios del PP y a funcionarios del PSOE, y se lleva a funcionarios como, o exfuncionarios como Felipe Calderón y la secretaria de Energía en tiempos de Calderón. Entonces ellos acaparan todo el poder político para seguir teniendo los monopolios, ¿no? Entonces esa es la gran lucha que está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, repito, dio por extinto al neoliberalismo cuando presenta el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces eso fue muy significativo, porque dijo, ahora sí, este plan no tiene nada que ver con las políticas neoliberales. Entonces, es muy interesante la lucha que se está dando, y como en aquel entonces Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, del cura Morelos, fue a buscar a Maximiliano, pues así también ahorita hay muchísimos traidores que están buscando no digo derrocar porque no llegan a tanto, pero están buscando golpear al gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, yendo a pues bajarse los pantaloncitos ahí con el Parlamento Europeo y a hacer lobby, y vayamos a saber qué otras negociaciones hagan por debajo de la mesa con tal de que haya este tipo de pronunciamientos y que después salga Zedillo diciendo una cosa por el estilo. Pero pues estamos en una lucha interesantísima donde México es protagonista. ¿Por qué somos protagonistas? Porque somos un país que, declarando muerto al neoliberalismo en nuestro país, tenemos una economía de las mejores del mundo en respuesta después de las crisis que acabamos de pasar. Tenemos un peso resistente incluso a la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces esto nos da, ahora vamos a ser autosuficientes en gasolinas, cuando dependíamos en 80% hace 3 años y medio con Enrique Peña Nieto. Ahora con Andrés Manuel López Obrador, en 3 años
ya vamos, en 3 años y medio ya vamos a lograr la autosuficiencia en materia de gasolinas, lo que es, pues es una muestra para el mundo de lo que se estaba haciendo con el modelo neoliberal, estaba perfectamente mal hecho. Entonces, debemos de estar conscientes de que los ataques se van a seguir dando porque México representa un lugar muy especial ahorita en la historia por nuestra posición geográfica, por nuestra relación con Estados Unidos, nuestra relación con América, nuestra cercanía con Europa, y entonces esto tiene que verse en este entorno, y de que van a venir más golpeteo va a venir, pero siento que cada vez con menor sustancia y con menor eficacia, porque ya se está desquebrajando el modelo neoliberal, y como decía mi compañero, pues Macron ya está dando esa idea, ¿no? Desde Francia, que, como repito, pues es un país importante porque es fundador de la Unión Europea. Dejemos aquí la mesa de diálogo, si les parece, y mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, recordemos de la gente en dónde apoyarte, en qué trincheras, en qué cuentas, por dónde te apoyamos. Gracias, Vicente. Pues en Twitter estoy como @Gutiérrez Falcón, y en Facebook estoy como JA Gutiérrez Falcón. Ahí podemos charlar y conversar. Estoy encantado siempre de conversar con el auditorio de Sin Censura. Muchas gracias, José Alfredo. Y mi querido Jaime Hernández, ya se viene también tu programa más al rato. Hay que invitar a la gente para que se sume a tu canal de YouTube, para que te sigan en redes y para que lean lo que estén publicando en la Jornada Sin Fronteras. Sí, me voy a tomar la licencia, querido Vicente, de presentar a uno de mis colaboradores. Es nuestro ideólogo de cabecera, se llama Yago. También ha sido enviado especial a Ucrania. Hace poco regresó muy madreado de la cobertura en Ucrania. Lo pongo porque en el chat me estaban preguntando por Yago, insisto que es nuestro ideólogo de cabecera del programa No Apto para Cínicos, que transmitimos todos los días de las 14 horas a las 15:30 horas. Espero que se suscriban y nos sigan. Y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Jaime Yourno o Journo, y también a través de la sección La Jornada Sin Fronteras del gran periódico, nuestro gran periódico La Jornada, baluarte de la libertad de expresión. Pues ahí te dejo, querido Vicente, y bonito fin de semana. Gracias, mi querido Jaime, gracias, José Alfredo. Y prepárense porque vamos a dejar la víbora chillando.